Cordial saludo. Bienvenidos a este primer tutorial sobre bases de datos. En esta primera actividad vamos a realizar un ejemplo sobre la construcción de la base de datos, la configuración de las tablas y la creación de los registros. Para iniciar vamos a dar clic sobre la plantilla que nos dice base de datos en blanco. En esta plantilla nos va a solicitar un nombre del archivo. Ustedes tienen que revisar en el documento qué se está solicitando, qué nombre de archivo les están solicitando y una ubicación donde quieran guardar la base de datos. Para este ejemplo vamos a crear una base de datos sobre una ferretería, Uniminuto, como ejemplo. Le damos en el botón, asignamos entonces el nombre y le damos en el botón de crear. Inmediatamente Access abre como tal su diseño y nos abre una primera tabla. Entonces eso es lo primero que debemos hacer, la creación de las tablas. En la parte superior izquierda nosotros vamos a encontrar la opción para empezar a trabajar sobre esa tabla, la opción de diseño. Entonces simplemente le damos clic aquí en la parte superior izquierda y él inmediatamente nos solicita un nombre para esa tabla. Para este ejemplo, esta primera tabla se va a denominar clientes. Ustedes también deben revisar cuál es el nombre de las tablas que les están solicitando. Damos a aceptar. Inmediatamente nos va a solicitar el nombre del campo y el tipo de dato. Este tipo de dato en el siguiente tutorial vamos a trabajar y las propiedades del campo. Por este momento nos vamos a preocupar solo de el nombre del campo. Para este caso, el primer campo se va a denominar ID raya al piso cliente. Access, para la creación de las bases de datos en Access se recomienda que no existan espacios ni caracteres especiales. Por eso lo vamos a unir las palabras siempre con un raya al piso. Y el tipo de datos para este ejemplo va a ser autonumeración. Eso quiere decir que va a ser un conteo que inicia desde 1, el siguiente dato sería 2, 3, 4, así sucesivamente. ID cliente. El segundo campo que vamos a utilizar es nombre y el tipo de dato un texto corto. Eso quiere decir que yo voy a poder insertar un dato alfanumérico tanto de letra como número. Pues obviamente pues para nombre sería solo texto, pero nos sirve para lo que estamos trabajando. El segundo dato que vamos a incluir, el segundo campo, el tercer campo, perdón, va a ser apellido de ese cliente. Él inmediatamente ya me coloca el tipo de dato, texto corto. El siguiente va a ser la edad. Pasamos, vamos a seguirlos trabajando todos en texto corto para este primer ejemplo. Más adelante recordemos que vamos a trabajar ya con los tipos de datos. El siguiente va a ser dirección. Igual, él nos va a asignar texto corto. El siguiente va a ser ciudad. Él nos asigna nuevamente texto corto. El siguiente va a ser celular. Ya en este momento pues vamos a solicitar directamente un celular como teléfono de contacto. Vamos a solicitar una fotografía para ese cliente. Y esos serían todos los campos que vamos a requerir para este primer ejercicio. Entonces la construcción de la tabla, aparte del nombre que ya sabemos que se llama clientes, va a tener entonces estos campos. Ustedes deben revisar en el ejercicio qué campos están solicitando con qué tipos de datos. Creo que el ejercicio es muy parecido a este. El primer campo siempre va a ser la llave principal, o casi siempre va a ser la llave principal, y eso quiere decir que es un dato que no se repite. Eso quiere decir que aquí lo que nosotros podríamos trabajar, pues para este ejercicio lo vamos a trabajar como una autonumeración, pero para los siguientes ejercicios vamos a trabajarlo con un código que no se repite. Puede ser, digamos, el ID del estudiante
o puede ser el número de cédula, datos que no se repitan para las tablas que estamos creando. Listo. Eh, Cuando ya tengamos listo este diseño, en la parte superior izquierda vamos a la opción ver. Entonces este nos va a permitir como tal ya revisar qué hicimos y inmediatamente él nos dice que si deseamos guardar los cambios. Y claro, deseamos guardar los cambios. Y nos va a aparecer ya nuestra primera tabla creada, que es denominada clientes, con los datos para empezar a ingresar. Vamos a hacer un ejercicio, simplemente vamos a ingresar dos datos para explicar cada una de estas. En este caso, entonces, recordemos que esta es autonumeración, podemos pasar inmediatamente al siguiente, a nombre, digamos en este ejemplo escribimos Andrés, el apellido Andrade. Si ustedes se dan cuenta inmediatamente cuando yo empiezo a digitar, él coloca el 1 en Andrés. Por eso no fue necesario colocar allí en ID cliente porque era una autonumeración. Damos de cuenta que Andrés tiene 30 años, vive en la calle 30, 1520, como un ejemplo. Digamos que vive en la ciudad de Bogotá. No tiene, digamos, un teléfono de contacto y no tiene fotografía, es decir, no son campos obligatorios. Podemos simplemente ya pasar al siguiente registro, digamos Marta Munar, como ejemplo, edad 25 años, dirección, digamos, Avenida Boyacá con 80, igual para un ejemplo. Hagamos de cuenta igual que vive en Bogotá, tiene el celular 311-8877-447 y no tenemos tampoco fotografía de ella. Listo. Entonces, como se dan cuenta, construimos ya la tabla con cada uno de los campos e insertamos algunos registros para estos clientes de una manera muy sencilla, inmediatamente con la opción de ver. Vamos con el ejemplo de la segunda tabla. Para construir una segunda tabla, entonces vamos a la parte superior, superior izquierda, crear, y aparece entonces crear tabla. Entonces seleccionamos tabla, inmediatamente nos da otra tabla 1. Recordemos que vamos a la parte superior izquierda de la vista de diseño. Nos solicita otra vez el título de la tabla. Para este ejemplo vamos a denominarla pedidos y le damos a aceptar. Igual que el ejemplo anterior, entonces se nos va a solicitar unos datos como tal para esta tabla. Para este ejemplo, entonces vamos a colocar el primer dato, número pedido, raya al piso pedido. Como en el ejemplo anterior lo vamos a dejar autonumeración, solo es para el ejemplo, entonces número pedido. Vamos a colocar el dato cantidad o el campo cantidad. Igual estos también los vamos a trabajar todos con texto corto. El siguiente lo vamos a trabajar con el nombre producto. El siguiente se va a denominar valor total. Entonces valor rayo al piso total. El siguiente lo vamos a denominar fecha del pedido. Fecha raya al piso pedido. Y el último lo vamos a denominar enviado. Listo. Entonces ya tendríamos entonces los campos aquí listos, número de pedido, va a ser autonumeración, cantidad, producto y todos van a ser texto corto. Igual como lo hicimos en el ejercicio anterior, parte superior izquierda, vamos a la opción de ver, nos va a preguntar que si deseamos guardar los cambios, le decimos que sí. Y recordemos que esta es una autonumeración. Cantidad, hagamos de cuenta que aquí el cliente pidió
50 unidades, digamos, eres una ferretería, digamos que necesita 50 palas para trabajar. El valor total de esas palas, digamos que es de 1.000.000. La fecha del pedido, hagamos de cuenta que fue el 25 de enero de este año, del 2016. Y si fue enviado ese pedido. Para un segundo ejemplo, digamos, tenemos entonces cantidad, digamos, pidieron 100 unidades. El producto tornillos, el valor total de esa compra fueron 30.000 pesos. La fecha del pedido fue el primero del mes 10 del año 2016 y aún no ha sido enviado ese pedido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues entonces muy parecido como en clientes, insertamos la información y el primer campo es autonumérico, nunca lo tuvimos que diligenciar. Simplemente nos vamos desplazando por cada una de las celdas, vamos digitando la información. Él permite tanto, el texto corto permite tanto datos numéricos como de texto, es decir, alfanuméricos. Pues acá tenemos un valor, no se está representando que sea moneda ni nada en este caso. Le permite digitar en este caso la opción del slash para separar los meses y los años. Y pues esta sería toda la parte del ejercicio que necesitaríamos para esta primera actividad. Bueno, para finalizar lo que ustedes necesitan simplemente es guardar la tabla y si ustedes quieren verificar la información, simplemente en la parte superior izquierda va generando las pestañas, entonces van a clientes, ya tenemos aquí los clientes y tenemos la información tanto también de pedidos. Listo. Espero que este tutorial sea lo suficientemente claro para que ustedes puedan desarrollar esta primera actividad. Muchas gracias, que tengan un buen día.